El mundo que conocemos está corriendo y cambiando a grandísima velocidad. Ante nuestros ojos se abre un futuro nuevo, un futuro que nos genera muchas preguntas e incertidumbres. Mi nombre es Fabián Báez y en este espacio quiero encontrarme con gente que admiro y que está viendo y diseñando lo que viene, el nuevo mundo. Bueno, si es complicado hablar del mundo que viene y es complicado pensar lo que está pasando, lo que va a pasar, mucho más complicado es hablar de economía. Cuando hablamos de economía entramos a un universo en el que nadie sabe nada y todo el mundo opina. Y todo el mundo opina sabiendo. Entonces, hoy vamos a hablar de economía en el nuevo mundo y para eso tengo a dos grandes amigos y grandes economistas que les voy a pedir ahora que se presenten y que nos presentemos. ¿Qué tal? Isidro, Jorge, bienvenidos al nuevo mundo. ¿Cómo va, ¿Qué tal, Pater? Pater? ¿Cómo andás? Me gustaría que hagan una breve presentación profesional de cada uno y luego entramos con las preguntas. Muy bien. Isidro, dale, arranca. Bueno, arranco yo, me dice Jorge. Bueno, soy Isidro Guardarucci, soy economista de FIEL, que es una fundación, un centro de estudio económico de Argentina, una larga trayectoria, y profesor de la Universidad Nacional de La Plata en distintas cátedras, en Introducción a Economía en primer año, que es lo primero que ven los alumnos, Finanzas Públicas y Política Económica. Hice el grado en La Plata, estudié en la UNLP desde Jardín, y hice una maestría que tuve la suerte de poder irme afuera a hacer una maestría para complementar un poco. ¿Y dónde hiciste la maestría? ¿Qué maestría y dónde? En Harvard, en la Escuela de Gobierno, en la Escuela de Gobierno Kennedy, una maestría en Administración Pública y Desarrollo Económico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Jorge Puig, también soy economista, soy doctor en economía por la Universidad de La Plata, yo soy, digamos, 100% UNLP, hice el grado, la maestría y el doctorado en La Plata, y soy docente de la universidad ahora, también en el inicio de la carrera de economía, en introducción a la economía, también dicto un curso en la licenciatura en turismo sobre macroeconomía, también dicté finanzas, eh, y hago básicamente docencia e investigación en la Facultad de Económicas de la Universidad de La Plata. ¿Qué edad tenés, Jorge? 33. Isidro, ¿También? 33. ¿cuánta juventud? ¿Cuánta juventud? Bueno, empiezo con una pregunta un poco genérica, grande, y después vemos esa pregunta hacia dónde nos lleva. ¿Qué le pasa económicamente al mundo en este parate de 3 meses que estamos viviendo? Arranco de vuelta. Para no perder la costumbre. Claro. 20 segundos un poco de qué hacemos los economistas, y tanto con Jorge compartimos introducción a economía, y cuando uno define qué es la economía, decimos que estudiamos cómo se administran recursos escasos. Entonces siempre nuestra visión está un poco teñida y un poco sesgada, es decir, las tensiones y la frazada corta de cómo administramos una cantidad de recursos y elementos que nunca nos alcanzan para todo lo que tenemos ganas. En este contexto tenemos muchos menos recursos de los que tenemos usualmente. Si en el día a día de nuestra historia, cuando analizamos la economía, decimos, estudiamos desde economía, cómo es que no nos alcanza todo lo que tenemos para todo lo que queremos, ahora es mucho más agudo. En los últimos 3 meses lo que nos ha pasado es, por un lado, una necesidad muy fuerte de satisfacer una cantidad de necesidades o de urgencias sanitarias, pero al mismo tiempo tuvimos que cerrar todo. Entonces, al mismo tiempo, tuvimos una reducción de todo lo que nosotros tenemos a disposición. Entonces, por 3 meses tenemos una necesidad muy grande que atender, de la mano en la cual somos un poquito más pobres, tenemos un poco menos de todo lo que solemos tener para atender todas estas necesidades que nos surgen a diario. Entonces, ese es como el gran desafío para pensarlo económicamente, es somos un poquito más pobres y tenemos una emergencia que atender. Por lo menos, Y digo, de lo que la mirada del que no entiende, nosotros, los que no sabemos de economía, vemos algo más o menos similar. Ahora hay cosas que seguramente ustedes, los que son especialistas en el tema, están viendo y que los demás no vemos. ¿Qué ven ustedes que sienten que los demás no vemos sobre los grandes conflictos o riesgos, al menos en la economía mundial a partir de esta pandemia? Bueno, no, yo
ahí, Pater, con esa pregunta tengo como un dilema, porque, a ver, estamos en una situación, me parece que no tiene precedentes, porque, a ver, nosotros por ahí tenemos la visión más al lado de la economía, de haber estudiado crisis económicas en la historia, haber aprendido qué se hizo, qué salió bien, qué salió mal, por qué pasaron, pero creo que ahora estamos en un problema bastante distinto, que es una crisis combinada, porque es una crisis sanitaria acompañada de una crisis económica, o sea, no tiene mucho precedente en la historia. Entonces, lo que yo veo, te digo, en mi caso particular, es incertidumbre. O sea, hay mucha incertidumbre porque al ser una situación sin precedente hay como pocas herramientas, o sea, o no las suficientes al menos como para, ni hablar para lidiar con la crisis, creo que lo estamos viendo en el día a día, pero lo que yo veo es un mar de preguntas, o sea, estamos metidos en un mar de preguntas donde un día parece que hay una respuesta, el otro día no, propio de este tipo de procesos, ¿no? Lo que uno ve, obviamente, por el sesgo, como decía Isidro, de la profesión, son los problemas del lado económico, ¿ok? Y ahí, por ahí después entramos en ese dilema, o falso dilema, de si es economía, si es salud. Creo que es un problema bastante complejo que tiene todas las partes adentro, ¿no? Pero nosotros estamos por ahí más sesgados en la parte económica, donde vemos los problemas, como decía Isidro, de una economía que de un día para el otro se encontró con un problema sanitario que la afectó fuertemente, que afectó la producción, el sistema de producción. De buenas a primeras, los factores productivos, sobre todo el trabajo, se vio inmovilizado, la producción se frenó, y bueno, y ahí aparecieron un montón de interrogantes, apareció un miedo, ¿no? Apareció el qué hacer los gobiernos para lidiar con esto, o sea, y creo que mirando los diarios y las noticias de todo el mundo, todos los días vemos que todos los países hacen cosas distintas todo el tiempo, o sea, es decir, hay improvisación, hay tratar de lidiar con esto, y bueno, yo creo que esta incertidumbre y este mar de preguntas en el cual estamos metidos, creo que nos lleva a tratar de tener que aprender un poco de esto y a ver, no sé, todavía estamos en el medio del baile, digamos, o sea, cómo la estamos viendo, a mí, por lo menos desde mi punto de vista profesional, me parece que no tenemos herramientas suficientes como para hacer un juicio de valor, decir, che, mira, acá hicimos esto bien, esto hicimos mal, porque mañana sale otro evento, o rebrota en otra cosa, u otra medida económica funciona de otra forma, y todo lo que hicimos hoy, mañana se ve anulado, digamos. Así que yo veo como un mar de preguntas, donde hay mucha gente que opina, algunos mucho más calificados que otros, algunos desde el punto de vista calificado en el sentido de la profesión, los médicos opinarán de la epidemia, de la pandemia, de cómo tratarla, los economistas tratamos de meter la cuchara, como decía Isidro, del problema de la escasez, de cómo administrar esta caída de la economía, en el caso nuestro, Argentina, pero como economía mundial, y bueno, creo que ahí cada uno tiene un punto de vista, pero me parece que todavía muy tibio y muy prematuro para que sea, ¿no? Y llevándolo personalmente, a vos, a ustedes, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa en términos de desarrollo, o en términos de crecimiento, sobre todo en la región, en nuestro país y en nuestra región? ¿Cuáles son las preocupaciones que por ahí son más intuitivas que técnicas? Pero bueno, les pregunto, ¿no? Ahí lo dejo a Isidro. A ver, lo que creo que un poco lo que a mí me preocupa o me interesa es entender bien las causas. Nosotros en economía, alguna cosa que nos formamos es para tratar de entender aquellas cosas sobre las cuales podemos hacer algo y aquellas cosas sobre las cuales no podemos hacer nada. Y en parte también un poco el foco lo tenemos en sobre qué cosas podemos hacer realmente para estar mejor, porque tiene algún tipo de efecto hacerlas, y qué cosas no tienen nada que ver con que estemos mal. En algún punto a mí lo que me preocupa es si nosotros no tenemos un buen diagnóstico de lo que nos está pasando, es confundirnos y quizás equivocar el camino de salida, ¿no? En particular, por ejemplo, hay una gran discusión, ya que un poco mostrando la beta, hay una gran discusión de esto salimos con más o con menos Estado, que es un tema que uno lo lee por ahí en los medios, o es algo que se viene o que se discute.
El problema con esto es que no tenemos forma de financiarlo, y realmente estamos enfrentando un problema muy grande. Entonces es un problema muy grande si suponemos que esto lo podemos solucionar con más Estado, pero si no tenemos explicación de dónde pensamos sacarlo, ¿no? Porque uno ve por ahí ideas muy creativas, pero si no somos consistentes, no somos coherentes, y realmente no tenemos un buen diagnóstico, realmente las propuestas que se vienen no son sostenibles en el tiempo, por ahí podemos realmente equivocar el camino. Entonces, de nuevo, como te digo, ese debate de salimos con más Estados está perfecto, pero tenemos una gran debilidad en muchos de los estados de Latinoamérica, en particular el nuestro, ¿no? Tenemos un estado que estamos penando con la deuda sí, la deuda no. Entonces, por ejemplo, ese me parece, en caso particular de Argentina, lo que me preocupa, ¿no? Meternos más profundo en un problema que ya venimos arrastrando previo a la pandemia. Esa cuestión me parece que es importantísimo y que es un poco lo que preocupa. Después, puntualmente y más en el día a día, la pandemia esta no tiene precedentes en términos del daño económico que genera. O sea, esto es algo, como decía Jorge recién, esto no tenemos noción. Y además no tenemos noción, por las particularidades que tiene, tampoco tenemos claro hasta dónde va a seguir cayendo esto. Y el daño en términos de pobreza que esto tiene para nuestra sociedad, y la capacidad, como estaba diciendo recién, de responder a esto, o sea, esto, la verdad, vamos a ser más pobres, vamos a estar peor, y la capacidad de daño, esto dónde termina, es una preocupación que uno realmente, nosotros estos patas lo hemos hablado en privado más de una vez, eso es la preocupación más grande que uno tiene, que esto realmente, o sea, uno no puede decir esto termine de caer ahora. Los datos que uno va viendo son tremendos, y realmente esto es imposible creer que de esto vamos a salir de una forma mágica, o que esto en 3 meses, o cuando digan, bueno, se acabó la cuarentena, la cosa camina. No. Esto tiene un efecto porque, como ya hemos visto en otras crisis, que nunca tuvieron esta magnitud, vemos que los efectos que tiene, la fisura social, la cuestión educativa, sanitaria, etcétera, dura décadas. O sea, esto estamos cayendo 3 escalones de vuelta. Si hemos caído en otros momentos, nos caímos un escalón, o en algún momento de la historia nos caímos 2 escalones, acá nos estamos cayendo 3, 4 escalones. Y pensar el futuro con una sociedad mucho más pobre, más desigual, y con un montón de estas cuestiones a futuro, ¿no? Cuando hay una generación entera que está perdiendo un año educativo, casi. Una cantidad de estos daños que realmente sí son muy preocupantes en países como los nuestros, ¿no? Obviamente que en Alemania tiene otra capacidad para resolverlo. Pero en países como los nuestros, uno se puede dar el lujo durante un año destrozarnos. Y inevitablemente nos va a suceder y nos sucede. Y contra eso mucho no podemos hacer, más que pensar que vamos a tener un drama para enfrentar en los próximos años. Saliendo en la medida de lo que se pueda de la pandemia, ¿no? Si les propongo que piensen en un escenario de diciembre del 2019, noviembre del 2019, previo a esta irrupción, ¿cuáles eran las expectativas en ese momento? ¿Cómo era el futuro económico del mundo? ¿Para dónde, en sus sueños o deseos o anhelos, para dónde estaba yendo el mundo económicamente hablando? ¿Qué cambios se avisoraban en el horizonte hacia fines del año pasado? Y si esos cambios siguen, o digamos, si esa perspectiva es la misma, supongo que no, pero bueno, yo más bien los quiero llevar a ese momento, como qué expectativas y qué proyectos tenían, no en términos personales, sino en términos de crecimiento global. Bueno, a ver, creo que lo dijiste vos bien ahí, Pater, clarito. O sea, esto fue o sea, era otra la perspectiva. O sea, por ahí uno, digo, yo en mi caso estoy más acostumbrado a ver la economía argentina que la economía global, pero digo, en el plano de la inserción de Argentina en el mundo, bueno, uno veía un país como el nuestro con dificultades a solucionar, en el cual, bueno, ahí Ciro recién mencionaba que todavía estamos en vilo ahí con el tema de la deuda, de si el déficit, si la fórmula en la cual se ajustan las jubilaciones, si en cómo se va a financiar el presupuesto, todas esas cosas. Bueno, y de buenas a primera, creo que se nos cambió el panorama por completo. Digo, a ver, yo siempre cuento en el caso mío de la educación universitaria, de estar dando clases una semana lo más bien con los alumnos en el aula, al otro día nos encontramos a ver cómo hacíamos
andar este Zoom, que hoy para nosotros es la herramienta diaria y cotidiana, pero en diciembre del 2019 creo que nadie pensaba en Zoom ni en esto. Y digo, bueno, creo que, a ver, esto fue una crisis o sea, completamente inesperada, sorpresiva, y eso genera, como yo decía hoy, un mar de preguntas e incertidumbres que obviamente cambia radicalmente el eje de análisis de cualquier economía, no solamente de la Argentina, digo, porque, a ver, Alemania, Estados Unidos, como economías súper desarrolladas, tienen sus terribles problemas también que solucionar dado este golpe. Pero yo creo que, bueno, esto medio como que al principio, como todo shock inesperado, paraliza, o sea, y uno ahí empieza como a improvisar, como yo te decía hoy, cada uno en su profesión, ¿no? Digo, a ver, vos te haber pasado lo mismo, vos das misa, tenías una cosa, cuando te vas a primera, te encontraste con que tuviste que cambiar un poco tu manera de desarrollar tu actividad, y yo creo que en economía pasó lo mismo, empezamos con el libro de texto, como bien dice un profesor nuestro, decía la economía del pizarrón, un shock de oferta, el Estado tiene que entrar, tiene que asistir, y bueno, y hoy pasaron ya unos meses que estamos con esta cuestión, y de vuelta, me parece que sabemos muy poco. A ver, no es lo que a mí me preocupa hoy, saber muy poco, porque cuando lo tiendo a pensar, creo que es la cuestión natural de esto, de que estamos metidos, bueno, y se solucionará eventualmente cuando aparezca una vacuna. En el mientras tanto, sabemos poco. Pero digo, lo que más por ahí preocupa es este cambio de paradigma, cómo va a ser la salida de esto y cómo va a ser la reconstrucción de esto. O sea, naturalmente acá va a haber un cambio estructural con la economía mundial, en el cual nosotros vamos a estar en el medio, que bueno, habrá que ver para dónde o cómo se resuelve, digo, y para dónde va ese cambio estructural, obviamente, creo yo, no sé, el rol de la tecnología va a tener un rol fundamental, porque o sea, los modos de producción no sé cómo se van a organizar después de esto, pero digo, definitivamente creo que uno por ahí en diciembre preveía un mundo que hoy ya quedó, es historia y que nada tiene que ver con lo que estamos pensando hoy. Me permito, Pater, una cuestión de la visión del mundo hasta diciembre, y acá voy a mostrar mi optimismo ante todo. Sacando la pandemia, el mundo que vivimos, y más allá de que después, y siendo argentinos, tenemos alguna justificación, pero es un mundo en el cual todos los años hay menos pobres que el año anterior. Todos los años hay un poco menos de mortalidad infantil, todos los años, el mundo entero, ¿no? Después, obviamente, que uno va a tener, no sé, entre Sudán y Sudán del Sur, tiene una guerra civil, y bueno, lamentablemente hay lugares donde es terrible. Ahora, cuando yo agarro el mundo, es un mundo que consistentemente, todos los años hay menos chicos que se mueren al nacer, todos los años hay menos hambre, todos los años hay menos pobres, todos los años hay gente más educada, todos los años hay más chicos que están vacunados, que tienen... Entonces, esa visión súper de largo plazo, súper alejada quizás de nuestro día a día, y que quizás porque nos toca vivir en un país en el cual, lamentablemente, y algo de culpa quizás tendremos los economistas, hace mucho tiempo que es entendible decir, che, pero en realidad no estamos todos los años mejor, porque lo que nacemos en Argentina, la verdad es que un poco que la sensación, y es justificado cuando uno mira los datos, de que no estamos mejor todos los años. Pero bueno, realmente los argentinos nos podemos permitir pensar que no estamos siempre mejor. Pero cuando uno mira el mundo, los 7.000 y pico millones de tipos que estamos adentro, todos los años estamos un poco mejor. Bueno, ahora nos tocó la pandemia, es una cosa tremenda. Si uno mira la historia de la humanidad, de las sociedades, hay motivos siempre para ser optimista, porque es lo que pasa año tras año. Se habla mucho del capitalismo, del socialismo. En términos económicos, ¿cómo se podría definir qué es el capitalismo en términos económicos? ¿Cómo se podría definir? A ver, en términos, si queremos ir a la definición más básica, habla de la propiedad privada de los medios de producción. Sería como, eso es lo que uno identifica si un sistema es capitalista o no, digamos que es el grado en el cual está difundida la propiedad privada de los medios de producción. Y eso tiene que ver con básicamente la propiedad privada. ¿Hasta qué punto hay propiedad privada o no de las cosas? ¿O hasta qué punto hay algún tipo de institución, el Estado, por encima nuestro, el Estado o lo que sea, que es dueño de los factores productivos y que es dueño de las cosas?
básicamente, de las empresas, pero también puede ser de tu casa, e incluso cuando hablamos de los factores de producción, también uno para trabajar es un factor productivo, es decir, yo puedo labrar la tierra, entonces incluso si en un sistema, en las antípodas del capitalismo, un sistema superestatista, el Estado me dice a mí, vos trabajás de aquello, entonces de alguna forma ni siquiera es dueño incluso hasta de ese factor productivo. Si vos me preguntás entonces, esa sería la definición de manual de la condición básica. ¿Qué quiere decir capitalismo para mí? ¿O cuál es la principal idea detrás del capitalismo que hay, o que lo hace? Y es un poco lo que yo suelo repetir cuando hay introducción a economía. Ustedes me preguntan qué es economía y yo te voy a decir qué es incentivos. O cómo administramos los incentivos. Y el capitalismo, o el talón de Aquiles, o el principal, digamos, su virtud más saliente, es su capacidad de incentivos. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando vos sos dueño de tus bienes, o sos dueño de tus propios factores productivos, o sos dueño de tu propia chacra, de tu propio lo que sea, o tu propio kiosco, vos tenés los incentivos a tratar de esforzarte el doble para tratar de obtener tu máximo beneficio, porque como sos el dueño de tu destino, en última instancia, te vas a poder apropiar de los beneficios que tenga o que arroje tu esfuerzo. Entonces, en algún sentido, yo te diría que la virtud más saliente, la principal característica, aquello que por ahí nos sentimos un poco más o un poco menos para atraer al capitalismo, te vamos a decir que tiene que ver con esa capacidad de darte incentivos. Y esa capacidad de darte incentivos es lo que te va a hacer que uno se esfuerce y que de alguna forma, cuando cada uno hace con más esfuerzo y con más ganas lo que mejor le sale a hacer, un poco vamos a estar mejor entre todos. Eso sería una versión muy naif, muy de base, y no tendría en cuenta que después, como hablábamos en la crisis del 29, hay momentos en los cuales la suma de las individualidades no va a hacer que todos coordinemos y que todo salga maravilloso. Hay momentos en los cuales, si yo solamente me preocupo por hacer máximo mi esfuerzo y mi beneficio de forma individual, obviamente que eso no puede llevar al mejor resultado para una sociedad, ¿no? Ahí es cuando aparece el Estado y demás. Pero en la línea de base, te diría, la principal característica de vuelta es esa capacidad de generar incentivos a la gente de forma individual. Pues sí, quizás una simplificación, podría decir que el capitalismo, a ver si comparten esto, yo no mucho, pero quizás una cierta simplificación o una cierta caricaturización, podría decir que los sistemas capitalistas son sistemas que privilegian la libertad, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Y los sistemas más socialistas, si querés, o no sé cómo llamarlos, privilegian más la solidaridad o la igualdad o la cooperación. ¿Qué está faltando hoy en la sociedad para que ese mundo del que vos hablabas, Isidro, que yo comparto, que está mucho mejor en términos comparativos, pero también es cierto que es más desigual? Si bien es cierto que estamos mejor en términos globales o generales, también es cierto que aumentan las desigualdades. Entonces, ¿cómo se podría, no sé si es un tema económico, filosófico, social, político, pero ¿qué le falta a este sistema? Porque uno dice, todo no se puede, o tenés que renunciar un poquito a la solidaridad para crecer, para que vivas una sociedad libre, o tenés que renunciar un poquito a ciertas libertades para que la sociedad sea más equitativa. ¿Qué falta? ¿Yo? Sí, ¿qué decía Jorge? A ver, son preguntas difíciles, Pata, hay que buscar las palabras. Son preguntas difíciles y quizás un poco voladas, sí, pero bueno. Pero está buenísimo. A ver, naturalmente, como en todo, es importante el equilibrio. Y como yo te decía recién, si uno confía solamente en una visión capitalista, una visión de alguna forma de privilegiar lo individual, de alguna forma es lo individual contra lo colectivo. De alguna forma lo que estamos hablando. Esa libertad, creo yo, que se puede traducir en una ponderación del individuo mucho mayor, y en cambio una visión más solidaria o colectiva tiene un enfoque mucho más centrado en el colectivo y una construcción más grupal. Naturalmente hay un equilibrio que hay que encontrar, porque obviamente, como dijimos ahí, recién hay momentos en los cuales no alcanza con el esfuerzo individual.
La desigualdad, a ver, el problema más grande que yo te voy a decir como economista, o la preocupación más grande mía de la desigualdad, no es que vos tengas más o menos que yo al final del día, sino los economistas hacemos mucho énfasis en un concepto que es el de igualdad de oportunidad. Entonces el problema más grande, y que eso sí de hecho es un problema incluso en el sistema más capitalista de todos, es que todos no tengamos igualdad de oportunidades. Y eso sí es un drama, y eso sí requiere de todo el esfuerzo, incluso en la sociedad más capitalista, porque incluso el beneficio del capitalismo viene cuando entre todos competimos, y entre todos de alguna forma competimos por igualdad de condiciones, para lograr lo mejor de cada uno de nosotros. Y yo a vos no te doy ninguna condición inicial, naturalmente que de vos no puedo esperar nada el día de mañana. Entonces, no puedo decir que es un sistema que su éxito se basa en el éxito individual de gente a la cual no le di nada para arrancar. Entonces, la discusión muchas veces se va a ver sesgada a esa cuestión de igualdad de oportunidades, la cual creo yo que no está en duda en ningún sistema. Eso no tiene ninguna atención, la igualdad de oportunidades. No hay que encontrar, de hecho, creo yo que sería medio delirante o nos parecería inmoral una persona que nos diga, mi sistema, por excelencia, se basa en que no me importa que haya igualdad de oportunidades. Creo que directamente lo sacaríamos de la mesa de discusión por inmoral a alguien que diga eso. Creo que en el terreno, incluso el capitalismo, y de decir, che, quiero que cada uno aporte lo máximo que pueda, sin igualdad de oportunidades nadie puede aportar mucho. Y esa es la línea de base en la cual creo que no hay ninguna tensión ni en una construcción basada en lo individual ni una construcción basada en lo colectivo. Jorge. Sí, yo, bueno, obviamente estoy muy en línea con lo que dice Isidro. A ver, uno ve una economía mundial de corte capitalista que avanza, como, a ver, no sé, mientras vos, Isi, ahí numerabas pobreza que cae, todas cosas positivas a nivel global, estamos hablando, ¿no? Sin hacer casos puntuales, digo, también yo empecé a pensar un poco, no sé, en todo el debate que yo lo toco medio de oído, pero que está instalado, que es toda la parte climática y toda la parte de otro tipo de daños que están empezando a aparecer y que se están discutiendo. Que serán las grandes gestiones de las décadas siguientes. Que sí, a ver, son debates que se vienen, porque es el tema ambiental y cómo viene la mano no parecería ser muy auspicioso, digamos. Entonces, es algún debate que ya lo tenemos instalado y nos vamos a tener que ocupar en algún momento, pero digo, yo soy de la teoría también de que todo es un equilibrio, o sea, digo, el tema de la economía, para hacerla muy simplificada, muchas veces tenemos dos platos en la balanza, que es el plato de la eficiencia o de la producción o de generar bienes, riqueza, y el otro plato se trata de empezar a ver cómo se reparte esa riqueza, ¿no? Y ahí está todo el tema si las sociedades son más desiguales o no. Digo, es como todo, yo creo que hay que tratar de entender un poco los equilibrios de las dos cosas, digo, o sea, ni bandear todo para el lado de producir y hacer todo máximo y que los mejores sobrevivan no, pero tampoco me parece que pasa lo mismo, me parece, con el otro plato de la balanza. Digo, cuando uno va sobre la redistribución y empieza con focos muy fuertes sobre la redistribución, ya la teoría económica lo ha enseñado, empezás a molestar al otro plato, que es a lo que decís al inicio, de los incentivos a producir. Naturalmente, eso después cuando uno entra a mirar, por eso digo, empezar a mirar esto de manera global es un poco engañoso, porque cuando uno después baja al terreno de los países, dentro de cada país hay sociedades que tienen distintas maneras de ver la película, y sobre todo lo que al final del día guía el destino de los países son las preferencias de los habitantes de cada país. O sea, y eso después se ve reflejado en los sistemas políticos y en los políticos que gobiernan y en las decisiones eventualmente que toman, dado que son electos por las preferencias de los habitantes. Entonces yo digo, el sistema capitalista como sistema de producción, como todo, digo, y el otro día cuando teníamos otra charla creo que hablábamos de, digo, acá no hay que aferrarse a los dogmas ni a nada, como todo tiene cosas muy positivas y cosas muy negativas, y digo, si eventualmente soñemos y algún día viene algo y lo reemplaza, va a pasar lo mismo, digo, va a tener cuestiones positivas y alguna falencia va a tener, y al final de la historia creo que toda la discusión se va a reducir en encontrar algún tipo de equilibrio entre las tensiones que genera cualquier tipo de sistema. Ustedes han tenido, además del estudio, además de lo académico, de su propia formación académica, ya siendo muy jóvenes tienen ya ciertos años de experiencia en el campo laboral, ¿no? Ya tanto en políticas públicas como en gestión privada.
La pregunta es, en el mundo que viene, próximamente, ¿qué lugar tiene la política? Mejor dicho, ¿qué lugar tiene la economía en el liderazgo político? Da la impresión que últimamente ha tenido una preponderancia muy central. Más bien, que la política es casi una ciencia económica, por lo menos en los países más desarrollados, uno diría, ¿no? ¿Cómo ven eso hacia adelante? ¿Qué lugar tendría, debe tener o puede tener la economía en el campo de la política? Es complicada la pregunta. Sí, porque uno piensa en economía política de las cosas, así que digo, y a ver, la política tiene o sea, la economía creo que puede influir, o sea, acá yo como decías, del andar profesional, obviamente cuando te topás con un politólogo o alguien que hace ciencias políticas va a decir, no, flaco, la economía hace lo que dictan los políticos o lo que la política dicta, y los economistas tal vez nos decimos, mira, hay ciertas restricciones de presupuesto y ciertas leyes de la economía que por más política que quieras poner, si vos no las respetás, se terminan haciendo cumplir, porque son leyes que ya están estudiadas. Ahí hay una tensión natural. Yo creo, a ver, y no quiero volver a ser repetitivo, pero de vuelta, estamos pensando en economía sobre política, en política sobre la economía, y ahí hay como una cuestión, yo creo que las dos son necesarias, van de la mano, y las dos es una medición, una tensión de fuerzas. Digo, a ver, si la política quiere ir muy encima de la economía y ir sobre ciertas cuestiones que la ley o la ciencia económica ya ha probado que en algunas circunstancias se cumplen, creo que ahí se impone la visión económica y ahí vemos ciertas cuestiones que, no sé, fenómenos en el mundo que vemos que surgen como problemas de conflictos económicos. Y si la economía también se quiere imponer sobre el lado político, me parece que ahí también vemos que otro tipo de fenómenos en el cual la política como termina imponiéndose. Yo creo que el rol de la economía, obviamente, pero estoy hablando desde mi visión, influye mucho en el tema político. O sea, digo, influye en la política mundial y obviamente regional, y ni que hablemos de Argentina. Ya, para ir cerrando, quiero aprovechar que además de que ustedes tienen una formación profesional muy seria, muy sólida, además son docentes universitarios. Entonces, cuando pensamos en el próximo mundo que viene, si ustedes están de alguna manera al educar a los futuros economistas, de alguna manera están ya empezando a tener un cierto protagonismo en el diseño del siglo XXII. Ya de alguna manera ustedes empiezan a tener una incidencia directa en aquellos que están, tanto ustedes como los que vienen detrás, ya diseñando el siglo XXII. Pensando en esa gente, en esos los más jóvenes que empiezan a estudiar economía, ¿qué plus piensan ustedes que deben tener, más que ustedes, más que los economistas anteriores? El economista del mañana, el que va a diseñar el siglo XXII, ¿qué plus sienten que debe tener? Te diría, no sé si plus, pero lo primero que le pediría, ahora nosotros estamos en primer año los dos en Introducción a Economía, entonces estoy teniendo la primera camada de alumnos mayormente nacidos en el siglo XXI. La mayoría de mis alumnos nacieron después del año 2000 ya. Lo cual no es que vos le podés hablar de los 90 y eran chiquitos, ya no existía. Entonces, bueno, son muy jóvenes. Entonces, hablando del siglo XXII, realmente estamos teniendo ya. Pero lo que diría es, una primer virtud creo que tendrían que tener es la cuestión de sacarse es un mundo en el cual, es un mundo del conocimiento y en el cual aprender es un gran valor y no aferrarse a los prejuicios. Uno lo ve en los chicos que entran, decirlo de alguna forma, la palabra esa que no nos gusta, es que digamos la grieta, pero llevado al terreno económico, entonces, ser libres de prejuicios a la hora de analizar, porque además vamos a tener
fenómenos tan nuevos como este de la pandemia, y analizarlo con prejuicios tan viejos, como cosas que pasaron antes que ellos nazcan, eso desde ya que es algo que tiene que tener los economistas o la gente que esté pensando el mundo en el futuro, en el próximo siglo, ¿no? Entonces, eso por un lado, sacarnos de encima, creo yo, esos prejuicios, porque es bastante fuerte como uno solo ve, ¿no? Entonces creo que eso sería yo como lo primero que te diría, es, vamos a tener problemas nuevos, entonces lo primero que tenemos que sacarnos son los prejuicios viejos. Y después es un mundo del conocimiento, es un mundo de la información. Y es un mundo súper dinámico, en el cual uno tiene que estar dispuesto a estar renovándose, reinventándose y a administrar una cantidad de información que hace 20 años no existía. La cantidad de información que hay, el acceso a la información que hay y la velocidad de los acontecimientos es algo que nos supera a todos. Nosotros para estudiar fenómenos económicos o además en la ciencia económica, hace 20, 30 años la verdad es que no había información de casi nada. Hoy por hoy todo es información. Hoy por hoy el mundo es información, Pater. Hoy por hoy las transacciones, las compras que uno hace en Mercado Libre quedan guardados en algún lado y a partir de eso uno puede entender cómo son la gente que va a comprar o que va a vender algo. Uno en función de eso se da cuenta de la información que hay. Hoy por hoy hay gente que está pensando cómo diseñar desde arquitectónicamente una empresa para que en el tercer piso esté el gerente o en el cuarto, o si hay que ponerlo en este barrio o en aquel porque la gente pasa caminando por esta cuadra o por la otra. Y todo eso tiene detrás porque hay un volumen de información que realmente no hace 50 años atrás, hace 10, 20 años no existía. Entonces es un mundo en el cual si vos me decís, el tipo que esté pensando, lo que va a tener es una gran cantidad de herramientas, porque la información es una herramienta, pero hay que estar libre de prejuicios y con la capacidad de discernir qué te sirve y qué no, de un mundo con información que desborda a cualquiera si no la sabe administrar correctamente. Jorge. Sí, yo adhiero, digo, por ahí porque tenemos misma formación, digo, yo creo que el economista del futuro, o mismo lo que hoy están por ahí fueron alumnos nuestros, y lo que yo les trato de decir, digo, a ver, conocer bien la herramienta que van a manejar, que es la ciencia de la economía, el alcance y las limitaciones, no aferrarse a los dogmas, y saber que, a ver, como economista uno va por la vida con una valijita con herramientas y con cuestiones que tiene que saber cuándo se usan y cuál es el efecto y el poder que pueden tener esas herramientas. Y naturalmente la información va a ser una de las cuestiones que los economistas del futuro van a tener que, bueno, nosotros mismos ya no está pasando tampoco, pero digo, uno tiene que aprender a manejar, pero digo, yo creo que la clave está en, a ver, la economía como ciencia social, lo que yo creo que tiene que hacer es no llevar al economista a aferrarse a los dogmas. Creo que hemos tenido alguna otra discusión de si este es mejor que el otro, o si esta teoría es superior a la otra. Digo, a ver, cada teoría, cada modelo económico, cada predicción económica está basada en un contexto, y yo creo que la clave del economista actual y de los que vienen es tener esa agilidad en el manejo de los conceptos y del herramental que le provee la disciplina, de modo tal de que pueda hacer uso de la herramienta adecuada en el momento adecuado o del marco conceptual adecuado para tratar de tener una evaluación certera del problema que va a tener enfrente cada uno de los economistas del futuro. Digo, eso me parece que es un poco lo que yo trato de decirle a los chicos. Digo, a ver, no se casen con ninguna teoría, no se aferren, porque una teoría sirve en un momento y en un determinado contexto. Yo si la saco de ese contexto, de lo que nosotros llamamos de ese modelo, de otro supuesto, esa teoría no va a servir. Entonces no nos aferremos a los dogmas, pero seamos economistas ágiles, tratemos de tener estas herramientas y ser flexibles en la manera de utilizar y poder estudiar los problemas de la mejor forma que se pueda, porque van a venir problemas nuevos. Eventualmente en el siglo XXII estaremos diciendo, bueno, los que estudiaron la del coronavirus, cosas saben cómo hacerla de... Pero digo, y eso creo que se logra con un manejo de la disciplina y del herramental lo más ágil que se puede. Muchas gracias a los dos. No, un placer. Un placer, Pater. La verdad que un placer para mí. Estamos con la gran esperanza, ¿no? Porque viendo a tipos como Jorge, como Isidro, uno dice, son muy jóvenes, tienen mucho tiempo, mucho por aportar, y están en este momento, como muchos en distintos campos de la ciencia,
están atravesando una formación formidable, atravesando una crisis inédita que requiere respuestas inéditas, y ellos se están preparando para las futuras crisis y para ayudarnos a crear y a diseñar y a habitar el mundo mejor que esperamos todos. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias. No, Pater, un placer, un gustazo.